La siguiente pregunta que vamos a comentar es la número 100, una pregunta sobre el error alfa, el error beta, potencia estadística, significación estadística, etc. Pero antes de meternos con ella vamos a refrescar los conocimientos más básicos que hacen falta para entenderla. Vamos a ver. Supongamos el siguiente estudio, donde tengo dos fármacos, A y B, supongamos que sean antihipertensivos, y después de un tratamiento largo con estos antihipertensivos vamos a ver cuánto ha bajado de media la presión arterial sistólica en ambos grupos de pacientes. Unos toman el fármaco A, otros el fármaco B. Supongamos que con el fármaco A ese grupo ha bajado de media 20 milímetros de mercurio, esa presión arterial sistólica, y con el fármaco B ha bajado 35 milímetros de mercurio. Si solamente tengo esto, si solamente están estos resultados que veis aquí, ¿qué es lo que dirías? Aparentemente, y basándonos solo en esto, el fármaco B resulta más hipotensor que el fármaco A, resulta superior a ese respecto, por lo menos solamente con estas cifras. ¿Qué es lo que ocurre? Habría que hacerse también otra pregunta. ¿Hasta qué punto puedo creerme estas diferencias aparentes que yo estoy viendo aquí? Porque claro, a lo mejor resulta que al hacer este estudio, grupo A frente a grupo B, el azar ha querido que en este estudio en concreto pues salga superior el fármaco B. Pero a lo mejor resulta que yo esto lo repito con otro grupo de pacientes, o lo repito en otro momento, y las cosas no son así. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo me protejo hasta cierto punto de este posible efecto del azar? Porque hay veces que se aprecian diferencias que en realidad no existen. Esto puede suceder cuando uno realiza un ensayo clínico o cualquier otro tipo de estudio epidemiológico. ¿Qué parámetro tendría yo que mirar para ver hasta qué punto yo puedo confiar en esto que estoy viendo aquí, en estas aparentes diferencias? El parámetro alfa, la famosa P. Alfa o P, alfa y P son superponibles conceptualmente en la mayor parte de los trabajos, y para el MIR desde luego lo van a ser, en eso no vamos a hacer distinción. Alfa, P, ¿qué quiere decir? Si yo tengo un alfa, una P de, por ejemplo, 0,17, ¿eso qué significaría? Olvidémonos de eso de no significativo o sí significativo, de eso hablaremos después. ¿Qué quiere decir en sí mismo un valor alfa de 0,17? ¿Eso qué significa? Que estas diferencias que yo he visto, tengo un 17% de probabilidades de que el azar las justifique. Eso es lo que quiere decir en sí mismo alfa. Si alfa en lugar de 0,17 hubiese valido 0,07, querría decir que tengo un 7% de probabilidad de que estas aparentes diferencias las justificase el azar. Eso es lo que mide alfa. Probabilidad de falso positivo. Probabilidad de que yo me encuentre una diferencia que realmente no existe. Probabilidad de que el azar justifique esa aparente diferencia que yo estoy viendo. Que no es real, pero que yo la estoy viendo. En este trabajo pues me ha salido así. Eso es lo que quiere decir alfa. Cuanto más pequeño sea alfa, mejor para mí. Cuanto más pequeño sea alfa, más creíble me va a resultar esta aparente diferencia que yo veo aquí. No es igual un alfa del 17% que del 7%. 0,07 me resulta estadísticamente más creíble que un 0,17. Cuanto más pequeño es alfa, más puedo confiar en que estas aparentes diferencias no sean explicables por efectos del azar. ¿Pero qué es lo que sucede? Pues hombre, vamos a ver. Estamos en ciencia, estamos trabajando con seres humanos, estamos trabajando con tratamientos para enfermedades. El nivel de exigencia que tenemos que aceptar va a ser bastante alto para decir que existe una diferencia entre dos tratamientos y por tanto poder recomendar uno por encima de otro. Es una cuestión bastante seria. ¿Qué pasa entonces? ¿A partir de qué límite se puso de acuerdo en su momento la comunidad científica para decir esto es estadísticamente significativo? ¿Qué quiere decir que algo sea estadísticamente significativo? Que es poco probable que esa diferencia que yo estoy viendo entre estos dos tratamientos las explique el azar. Quiere decir que yo puedo confiar bastante en que eso que estoy viendo es real. ¿Qué es lo que mide alfa? Probabilidad de que estas diferencias las justifique el azar. ¿Y dónde se puso arbitrariamente? Porque esto es un convenio. Ese porcentaje a partir del cual yo
creo que algo es estadísticamente significativo? Cuando alfa está por debajo de 0,05, es decir, por debajo del 5%, se acepta que algo es estadísticamente significativo. Cuidado, una cosa es estadísticamente significativo y otra cosa es verdad absoluta. No es lo mismo, no tiene nada que ver. Vamos a suponer con un ejemplo más tangible, un ejemplo más llano. Supongamos que dos estudiantes hacen un examen de historia. Un examen a desarrollar, donde el profesor pues, te aprueba a partir del 5. Bien, suponte que uno de los dos estudiantes ha sacado un 4,9 y otro ha sacado un 5,1. Podrás decir que uno está aprobado y otro está suspenso. Eso sí lo puedes decir. Pero no creo que puedas decir que uno es un genio de la historia y otro no tiene ni idea. Eso no lo puedes decir, la diferencia realmente es mínima. Lo que pasa es que, bueno, pues arbitrariamente, un buen día, el profesor les dijo en clase, el aprobado es a partir del 5. Y siendo estrictos, uno aprueba y otro suspende, pero la diferencia entre sí es mínima. Bueno, pues esto a veces puede pasar aquí también. Hay veces que me sale una P en un estudio de 0,06. Esto está rozando la significación estadística. No puedes decir que 0,06 sea estadísticamente significativo, porque no cumple el criterio, pero ni mucho menos sería igual una P de 0,06 que una P de 0,42. Una P de 0,42 implica un 42% de probabilidad de que esto de aquí lo explique el azar. 0,06 quiere decir que tengo solo un 6% de probabilidad de que estas diferencias las explique el azar. No es lo mismo ni mucho menos. Otra cuestión es que hemos puesto el límite en 0,05 para considerar que algo es estadísticamente significativo, que es un límite bastante exigente. Pero hay investigadores que se ponen aún más finos y a lo mejor para considerar algo estadísticamente significativo en su trabajo, pues aceptan como límite 0,01, ni siquiera 0,05, 0,01, 1%, expresado en porcentaje. Es que quede claro que la P, cuanto más pequeña sea, más pequeño va a ser esa probabilidad de falso positivo, de encontrarme una diferencia que en la realidad no existe. Bien, bueno, pues considerando eso, a más pequeño P, más pequeño alfa, menos probabilidad de que el azar explique estas diferencias que yo veo. Bueno, esto por un lado. Supongamos que mi estudio lo que me dice es que ambos antihipertensivos se comportan igual. Ambos obtienen un resultado similar. Bueno, pues aquí, si los dos me salen con un resultado similar, aparentemente pues es lo que parece que son iguales, pero ¿qué pregunta me tendría que hacer también? Igual que si el estudio ve diferencias, yo me planteo si eso podría ser justificado por el azar, y entonces miro la P, miro alfa. Cuando aparentemente dos tratamientos son iguales, lo que me tendría que plantear es lo mismo. ¿Hasta qué punto es posible que el azar esté justificando este resultado, esta aparente igualdad? ¿Esta aparente igualdad es real o pudiera ser efecto del azar? Porque el azar también puede hacer eso, el azar puede obrar en ambos sentidos. Puede hacerme creer que hay una diferencia que realmente no existe, o puede hacer que yo no vea una diferencia que realmente sí existe. Ambas cosas son posibles. Me puedo equivocar en los dos sentidos. Puedo equivocarme en el sentido del falso positivo, creer en una cosa que no es real, o del falso negativo. Puede ser que estos dos tratamientos realmente sean diferentes, pero mi estudio no ha sido capaz de demostrarlo. ¿Qué parámetro hay que mirar cuando la duda es esa? El estudio aparentemente no encuentra diferencias entre los tratamientos. ¿Qué le pregunto al estudio? ¿Cómo es beta? ¿Cómo es beta? ¿Qué es beta? Beta, supongamos por ejemplo que beta valiese un 10% en este estudio. ¿Qué quiere decir un beta, un error beta de un 10%? Quiere decir que tengo un 10% de probabilidad de que esta aparente igualdad, que el estudio me ha dicho que no encuentra diferencias, que esta aparente igualdad sea justificada por el azar. Eso es lo que quiere decir beta. Beta es un falso negativo. Parece que no hay nada, el estudio no ha encontrado ninguna diferencia. Beta expresa la probabilidad de que ese estudio, en ese sentido, esté equivocado, haya dado un falso negativo, es decir, que en la realidad sí sean diferentes, pero mi estudio no ha sido capaz de verlo. De eso va la pregunta 100.
Esto puede parecer un poco abstracto, un poco teórico, a mucha gente pues le cuesta este capítulo, entender alfa, beta, entenderlo finamente, tal, saber lo de significativo o no significativo es 0,05 o lo superas o no, eso es sencillo, pero cuidado, la interpretación de alfa y de beta no son tan fáciles, no siempre las preguntas son tan claras. Vamos a poner este ejemplo, la pregunta número 100 que aparece en este simulacro y vamos a verlo más fácil. Vamos a ver. De hecho, la pregunta 100 es una de las más complicadas que te pueden poner en este capítulo, interpretar el error alfa, error beta. Desde luego, si tienes que elegir, es mucho más preguntado alfa que beta en el examen MIR, con gran diferencia. Pero bueno, aquí en la 100 nos viene bien para analizar un poquito pues todo lo relacionado con estos. Vamos a ver, nos dice la 100. También la verdad que la redacción de esta pregunta es un poco lamentable, por los motivos que ahora veremos. No está muy clara. Dice: se compara el porcentaje de infartos de miocardio con nuevos anticoagulantes. Tenemos dos muestras, de 200 pacientes en cada muestra. No se encuentran diferencias significativas, me sale una P alfa de 0,08. El error beta se fijó en un 30% para este estudio, señálame la correcta. Bueno, la verdad es que no queda muy claro lo que hicieron aquí. No queda muy claro. Que si sabemos es que hay dos grupos con 200 personas cada uno. No queda muy claro si están comparando dos nuevos anticoagulantes diferentes, nuevo anticoagulante A frente a nuevo anticoagulante B, y a ver qué diferencias encuentran, o si la comparación es grupo A, nuevos anticoagulantes, grupo B, anticoagulantes tradicionales, como el Sintrom, fenocumarol, por ejemplo. Pero bueno, sea como sea, da igual. Eso no nos influye a la hora de interpretar el resultado, a la hora de responder a la pregunta. ¿Qué han visto aquí? Pues nos han dicho que el estudio no encuentra diferencias significativas. P me sale 0,08. La conclusión del estudio es esa. No ha sido capaz de encontrar diferencias entre esto y esto. Entonces, atención, muy importante. Igual que cuando decíamos antes esas preguntas de sensibilidad, especificidad, valores predictivos, enfermo, sano, positivo, negativo, ¿qué había que hacer ahí? Una tabla de contingencia. Con eso salían las cosas. Bueno, pues aquí igual. Cuando te pongan 4 opciones con una redacción farragosa, liosa, donde varias de las respuestas se parecen mucho, en una pone sí, en otra pone no, cosas así. Fijaros que la opción número 2 y la número 3 de esta pregunta son muy parecidas en su redacción. ¿Qué hay que hacer? Pues lo siguiente. Tabla de contingencia y fin de la historia. Con esto es muy complicado que falles. Vamos a ver. Aquí representamos lo que ocurre en la realidad. Y en la realidad solo pueden suceder dos cosas, nada más. Que haya diferencias entre estos dos grupos o que no las haya. Pues nada, dos posibles realidades. Que hay diferencias o que no las hay. Bien, por otro lado tenemos el resultado del test. ¿Qué es lo que ese test de contraste de hipótesis que yo he realizado me dice que ocurre? ¿Cuál es el resultado de mi trabajo? Pues el test puede decirme dos cosas, nada más que dos cosas. El test puede decirme que encuentra diferencias o puede decirme lo contrario, que no encuentra diferencias. Bien, el test, como siempre, puede acertar o se puede equivocar. Hay veces que el test se equivoca, que es lo que hemos dicho antes. Hay veces que en la realidad no hay diferencias y sin embargo el resultado es que sí las hay. Eso puede ocurrir, falso o positivo. Veo diferencias que no son reales, pero yo las veo. Bueno, pues eso, que no las haya en realidad y el test dice que sí, es un error, que llamamos error alfa, o también conocido como P o como error tipo 1, que es equivalente al concepto de falso positivo. Bien, después, ¿qué otra cosa puede suceder? Error también, algo erróneo. Que en la realidad existan diferencias entre esos dos fármacos y mi test pues, no las ha visto, no ha sido capaz de detectarlas. Es todo lo contrario. Las hay, pero él no las ha podido ver, las ha pasado por alto. Eso
hay diferencias y el test dice que no las encuentra, eso se llama error beta y es equivalente por concepto a un falso negativo. Dice que no las hay, pero realmente pues sí existen. Estos son los dos posibles errores que puede cometer el test. Vamos a rellenar el resto de las casillas. También puede ocurrir pues, que el test acierte, que el test pues diga la verdad. Hay diferencias en la realidad y el test pues efectivamente las encuentra. ¿Cuánto vale eso? Pues el complementario de esto de aquí. Si esto de aquí es beta, aquí arriba es 1 menos beta. Hay diferencias y yo efectivamente pues las veo, las ha captado, las demuestra. Bueno, pues eso, ¿cómo se llama? 1 menos beta es lo que se conoce también como poder o potencia estadística del test, como ya han preguntado muchas veces. Luego está la última casilla. Puede ser que no haya diferencias en la realidad y el test efectivamente pues coincide en ello, no encuentra diferencias. Pues eso sería el complementario de alfa, que es 1 menos alfa. Ya está. Bien. Hagamos la pregunta entonces. Vamos a ver que si utilizamos esta tabla de 2×2, las cosas no van a ser tan complicadas. ¿Qué ha dicho el test? El test ha dicho, la P vale 0,08, el test no encuentra diferencias. El test te dice que no ve que esto sea significativamente diferente. Entonces, en caso de estar equivocándose, el resultado del test es este. No encuentra diferencias. En caso de estar equivocándose, estaría cometiendo un error beta, si se está equivocando, error beta. ¿En qué consiste un error beta? Que las haya en la realidad, pero yo he dicho que no las veo. Bien, ¿cuánto vale beta? ¿Cuánto han dicho que vale beta? Han aceptado un valor beta o han fijado un valor beta del 30%. Entonces, la interpretación correcta de ese beta, ¿cuál es? Tengo un 30%, tengo un 30% de probabilidad de que, habiendo diferencias en la realidad, el test no las encuentre. Eso es lo que quiere decir. De hecho, fijaros, lo completamos con dos valores porque me los han dado. Esto vale un 30%. Lo de aquí arriba tiene que ser su complementario. Esto sería un 70%. La potencia estadística de este test sería de un 70%, probabilidad de encontrarla cuando existe, y el error beta, 30%. En caso de haberlas en la realidad, no encontrarlas. Bueno, pues vamos a ver cuál es la opción que más se parece. Lo único que tienes que hacer es seguir la tabla. El test que ha dicho, test ha dicho esto. Este es el resultado. Vamos a ver con la realidad, cruzamos y acertaremos la pregunta. Dice la 1. Aproximadamente en el 70% de las ocasiones encontraremos diferencias entre los porcentajes cuando realmente no las hay. Cuidado. Cuidado, cuando realmente sí las hay. Cuando existan diferencias, en un 70% de los casos, o con una probabilidad del 70%, yo las encontraría, porque esa es la potencia estadística de ese test. Entonces, cuidado, la opción número 1 está equivocada. Las encontrarías en el 70% de los casos, con el 70% de probabilidad, cuando sí las hay, no cuando no las hay, como dice la 1. Opción 2. La probabilidad de no encontrar diferencias entre los porcentajes siendo realmente diferentes sería del 30%. Esto es perfecto. Esto es perfecto. Esa es la respuesta correcta. Fijaros lo que dice la 2. Dice, no encontrarlas cuando realmente son distintos. Es decir, cuando hay diferencias, yo no las encuentro, eso vale un 30%. Eso es perfecto. Eso es lo que nos han dicho que vale beta. Así que esa es la solución a la pregunta. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Pues que vayas leyendo rápido, leyendo mal, con prisas, que estés al final del examen y ya estás cansado y fallas la pregunta por una equivocación, pero una cuestión que sea entendiéndolo bien, aun teniendo conocimientos suficientes, que vayas rápido y te equivoques por ir deprisa. Cuidado con la 3. La 3 dice, la probabilidad de encontrar diferencias entre los porcentajes, no siendo realmente diferentes, es de un 30%. Falso. Falso como Judas. Mucho cuidado, hay que leer muy bien. Dice, la probabilidad de encontrar diferencias no siendo, cuidado, no siendo diferentes. ¿De qué está hablando la opción número 3? En caso de, pongo en otro color para no liarnos, en caso de que no haya diferencias, la probabilidad de encontrarlas,
esto. De esto está hablando la opción número 3, de esto. ¿Y qué es lo que dice la opción número 3? Que eso vale un 30%. Eso no es verdad. ¿Cuál sería, para que la 3 fuese correcta, cuál sería la probabilidad de, no habiendo diferencias, que yo las encuentre con estos datos que me han dado? De un 8%, no de un 30%. Así que por eso, cuidado, la opción número 3 pues sería completamente incorrecta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ver qué ocurre en realidad, ver el resultado del test, cruzarlo aquí en estas casillas y ya está, y fin de la historia. Y con esto la sacas prácticamente seguro. No son problemas difíciles, pero tienes que ir ordenadamente con la tabla, igual que en los problemas que veíamos antes. Por último, la opción número 4 dice que la probabilidad de detectar diferencias entre ambos porcentajes sería de un 30%. Cuidado, la 4 es incompleta. La probabilidad de encontrarlas de un 30% en caso de ¿qué? En caso de que las haya o en caso de que no las haya. Te tienen que decir eso. Y de hecho aquí la opción número 4, probabilidad de detectar diferencias entre ambos porcentajes. En caso, cuidado, en caso de haberlas, supongamos que pusiera en caso de haberlas, ¿de cuánto sería? Si las hubiese y yo las detecto, eso sería un 70%, eso estaría hablando de la potencia. Pero aún así tampoco está correctamente redactada del todo. Pero en todo caso haría alusión a eso, a la probabilidad de encontrarlas, cuando existen sería un 70%, porque beta vale 30. Así que por eso aquí la respuesta pues sería la A2, esa es la válida, no tiene más, ir ordenadamente. Y bueno, ya aprovecho la ocasión para enlazar esta idea con otra, que también ha caído una vez en el MIR, que fue la siguiente. Una vez dijeron, los resultados posibles de un test de contraste de hipótesis, ya hemos visto que puede que haya diferencias, puede que no las haya, puede ser que el test diga que sí hay, puede ser que el test diga que no las hay, son los resultados del test. Esto de aquí es la realidad. Bien, decíamos que si las hay y yo digo que no, eso se llama beta, esto es 1 menos beta, esto es alfa, esto es 1 menos alfa. Y bien, la pregunta era, ¿a cuál de los siguientes conceptos equivale beta? Otro año preguntaron, ¿a cuál de los siguientes conceptos equivale alfa? Y otro año, más cruel, preguntaron, ¿y a cuál de los siguientes conceptos corresponde 1 menos beta, la potencia o poder estadístico? Y atención, esta tabla de contingencia no es ni más ni menos una copia prácticamente igual de la otra. Cuando estamos haciendo el otro tipo de problemas, enfermo, sano, positivo, negativo, ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver. Los test de contraste de hipótesis lo que intentan es encontrar diferencias entre los tratamientos en caso de haberlas. O no encontrarlas en caso de que no las haya, pero tratando de describir esa realidad. Si las hay, encontrarlas, y si no, pues decir que no las hay. ¿Qué intenta hacer un test diagnóstico? Si hay enfermedad, encontrarla. Y si no hay enfermedad, pues decirte que estás sano. Eso es lo que intentan hacer esos test. Realmente lo que están haciendo es básicamente lo mismo. Estos de aquí están para detectar diferencias si las hubiese y estos son para detectar enfermedad si la hubiese. Entonces, vamos a ver. Un enfermo que da positivo, ¿qué es? Eso es un verdadero positivo. Un enfermo que da negativo es un falso negativo, sano que da positivo, falso positivo, sano que da negativo, verdadero negativo. Pues establece las correspondencias. Aquí lo tienes. Pregunta muy clásica en el MIR. ¿A qué equivale beta? Mira la posición que ocupa en esta tabla. Mira esto de aquí. Beta equivale a un falso negativo. Que haya diferencias y yo no las vea, es lo mismo que si hay enfermedad y mi test no lo ve. Por eso es un falso negativo. Alfa, pues igual, mira la posición que ocupa. Esquina superior derecha, mira lo que hay aquí. Esquina superior derecha, pues falso positivo. No existe en la realidad y yo he dicho que sí. Aquí es un sano y yo le he categorizado como positivo, como si fuese un enfermo. Pues nada, pues son errores. Alfa es falso positivo, beta es falso negativo. Y la pregunta que hicieron aquel año, que a mucha gente le despistó, porque claro, esto que he puesto aquí, que beta es falso negativo y alfa es falso positivo, pues todo el mundo lo tenía claro. Claro, mucha gente no sabía era la relación con esta tabla, etcétera. Fíjate
la potencia estadística de un test que es 1 menos beta. Es decir, el complementario del falso negativo. El complementario del falso negativo. Mira aquí. ¿Cuál es el complementario del falso negativo? El enfermo que da positivo, el verdadero positivo. ¿Y esto es la esencia de qué? De la sensibilidad. Del total de enfermos, el porcentaje que dan positivo son la sensibilidad de un test diagnóstico. Entonces, por eso, en aquella convocatoria nos dijeron, ¿a cuál de las siguientes 4 opciones tal corresponde 1 menos beta, potencia o poder estadístico de un test? La analogía, la similitud más clara con un test diagnóstico sería esta. 1 menos beta, potencia o poder estadístico del test, correspondería a la sensibilidad de un test diagnóstico, si establezco esa comparación. Lo mismo que esto de aquí, 1 menos alfa, si quisiéramos establecer el mismo paralelismo, pues correspondería a la especificidad de un test diagnóstico, es decir, del total de sanos, qué porcentaje dan negativo. Así que bueno, pues con esto queda aclarado de dónde vienen las cosas, por qué beta el falso negativo, por qué alfa el falso positivo y por qué la potencia o poder estadístico de un test se podría comparar hasta cierto punto con esa sensibilidad. Nada más con respecto a esto quizá lo más exigente que han preguntado en cuanto a concepto. Espero que si eso reaparece todos lo tengamos bien. Borramos y pasamos a la siguiente. Vamos a continuación a la siguiente pregunta de la selección para hoy, la pregunta número 9, que va a ser la última porque es una pregunta además bastante densa, con mucho concepto, con una tabla además aquí en la sección de imágenes, y vamos a ver qué es lo que nos cuentan. Nos dicen en ella que la empagliflozina es el fármaco que nos interesa estudiar. Como ya sabéis de sobra, esto lo vimos en el vídeo anterior, es un inhibidor de ese cotransportador de sodio y glucosa en túbulos renales. Y lo que nos dicen es que vamos a comparar dos grupos, que son los siguientes. Uno de los dos grupos, grupo A, todos los participantes son diabéticos tipo 2, pues estos van a tomar metformina y además se les va a dar un placebo. Y el grupo B también toman metformina, todo participante en el estudio es diabético tipo 2 con metformina, pero la diferencia va a ser que a este grupo B les voy a poner esa empagliflozina y vamos a ver qué pasa. ¿Y cómo voy a medir lo que pasa? ¿Cuál es el objetivo del estudio? Pues atención, que aquí a lo mejor no lo dicen tan claro al principio, pero te tienes que imaginar por dónde van los tiros por otros datos que después sí que te cuentan. Dicen, el objetivo primario del estudio es comparar la aparición de muerte cardiovascular o infarto agudo de miocardio o ictus de un grupo con respecto al otro. Pues vamos a ver. Aparición de un suceso, aparición de un suceso. A lo mejor hasta aquí pues no tenemos muy claro qué es lo que intentan hacer, pero ya la siguiente parte del enunciado, cuando ya nos cuentan lo que van a hacer a continuación, esto ya sí que nos lo deja un poquito más claro. Es un ensayo clínico donde vamos a hacer dos tipos de análisis. Un análisis de superioridad, por un lado, y después uno de no inferioridad. Y nos dicen, y aquí viene la clave, que en el de no inferioridad vamos a poner como límite delta 1.2, ¿de acuerdo? Esa es la medida de asociación, pero ¿cuál es en concreto? Porque medidas de asociación tenemos varias. Esta de aquí, que aquí ni es planteable, la odds ratio, esto se emplea en los estudios de casos y controles, y bueno, pues esto aquí no tiene mucho sentido. En todo caso, en un ensayo clínico, lo mismo que en un estudio de cohortes o en cualquier estudio donde yo puedo calcular incidencias, aparición de nuevos casos, utilizaría el riesgo relativo. Pero hay veces que no, hay veces que incluso puedo cambiar y utilizar otra medida de asociación que se interpreta de forma parecida al riesgo relativo. De hecho, la interpretación es prácticamente igual, es similar, pero que es diferente y matemáticamente pues es diferente su manejo también. Recordemos aquello del riesgo relativo, esto lo conocemos todos de sobra, pero viene bien para enlazar con lo que hacen aquí. Aquí no usan esto, usan el hazard ratio. Pues bien, riesgo relativo. Riesgo relativo, si yo hago un estudio, pues por ejemplo el de antes, el de fumadores frente a no fumadores, y a ver cuánto cáncer de pulmón aparece en cada grupo. Si me aparece 10 veces más cáncer de pulmón en los fumadores
con respecto a los no fumadores, pues el riesgo relativo me sale de 10, como en ese ejemplo de antes. Bien, pues eso es una medida de asociación. Todo lo que esté por encima de 1 implica un aumento de riesgo, todo lo que esté por debajo de 1 implicaría una protección con respecto a eso que estoy estudiando, esa aparición de esa enfermedad. Bien, si me sale justo 1, riesgo relativo igual 1, quiere decir que en ambos grupos de estudio, eso que estoy estudiando aparece por igual. El riesgo de cáncer de pulmón no es ni mayor ni menor en fumadores con respecto a no fumadores, si el riesgo relativo fuese de 1. Bien, ¿qué pasa con lo que usan aquí, el hazard ratio, el HR? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es eso? Bueno, pues eso, ¿en qué tipo de estudios, en qué tipo de trabajo lo vamos a emplear? Cuando hacemos análisis de supervivencia. ¿Qué es eso de un análisis de supervivencia? Lo característico de este tipo de trabajos es que la variable que estamos midiendo es el tiempo, atención a esto, tiempo hasta que ocurre un determinado fenómeno. Tiempo hasta que ocurre un determinado fenómeno. Se llaman análisis de supervivencia porque en su momento, cuando se empezaron a utilizar, se usaban para enfermedades neoplásicas, para cánceres, y lo que se medía, el suceso, era la muerte. Tiempo hasta que ocurría la muerte de los diferentes participantes en el estudio. Una rama, otra rama, etcétera, y así es como se hacía. Pero realmente, de forma estricta, se puede utilizar para la aparición de cualquier fenómeno. Tiempo hasta que ocurre o la muerte, o un evento cardiovascular, como aquí, infarto de miocardio, o un ictus, lo que quieras medir, la aparición de un cierto suceso. Entonces, en esos casos, cuidado, el riesgo relativo no es adecuado y se utiliza más bien el hazard ratio por el siguiente motivo. Vamos a suponer que estoy comparando algo mucho más burdo que un estudio así. Un sujeto de 20 años, sano, sin ningún tipo de problema de salud, frente a uno de 70 años. Bien, y vamos a comparar gente de 20 años, gente de 70, todos sanos por lo demás, pero con una diferencia de edad pues muy notable, la aparición de muerte durante los siguientes 10 años. ¿Qué esperas que suceda? Aunque partan de situación de salud en ambos casos, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué probabilidad tiene un sujeto de 20 años de morirse mañana mismo? La que sea. ¿Y un sujeto de 70 años, cuánta? La que sea. Pero el sujeto de 70 años, la muerte que se produzca mañana, será mucho más probable que la de un señor de 20. ¿Por qué? Pues por motivos puramente biológicos. Bien, ¿y pasado mañana qué pasa? ¿Y al tercer día del comienzo del estudio qué? ¿Y al cuarto día? ¿Y al quinto día? Tú imagínate que ese estudio pues dura 5 años o 10 años o lo que dure. La probabilidad va cambiando en cada momento. ¿Qué condición tiene que darse para que yo esté vivo pasado mañana? Que mañana también esté vivo. Y que hoy también esté vivo. Bien, pues todo ese tipo de cosas, esa probabilidad de que ocurra un fenómeno que puede ir cambiando día tras día, en este caso, pues la muerte, según envejezco, se va haciendo más probable y cada día esa probabilidad es mínimamente diferente con respecto a ayer, pero va cambiando. Esto, el HR sí que lo tiene en cuenta. El riesgo relativo lo que están midiendo es la mera aparición de un fenómeno, por ejemplo, cáncer de pulmón, como decíamos antes, a lo largo de un periodo. Pero esto de aquí, tiempo hasta que, estoy haciendo un análisis de supervivencia, tiempo hasta que ocurre un determinado evento, esto se tiene en cuenta mediante el HR. Interpretación, exactamente la misma, en eso no os compliquéis, que sepáis que matemáticamente el concepto pues es bastante más complicado, que es una probabilidad que va cambiando según van pasando los días, pero da igual. Interpretación, por encima de 1 hay un grupo que ese fenómeno pues es más probable con respecto al otro. Igual a 1, igual probabilidad de que eso ocurra, menos de 1, protección de un grupo con respecto a otro. Pues bien, vamos a ver qué más nos dicen. Nos piden la incorrecta con respecto a lo que se puede deducir a partir de la imagen en cuestión. Y bueno, la imagen pues no la vamos a poner, no hace falta, vamos a sacar los datos que realmente importan sobre esta imagen. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos sale en este trabajo? Pues nos dicen, resultado del estudio, HR me sale, fijaros, 0,86. 0,86. ¿Esto qué implica? ¿Esto cómo se traduce? Luego ya iremos añadiendo más cosas, pero ¿cómo se traduce esto? Pues eso quiere decir que la aparición de estos fenómenos que yo estoy midiendo, el tiempo que tiene que transcurrir hasta que yo me muera, o hasta que tenga un infarto agudo de miocardio, o hasta que tenga un ictus,
va a ser diferente en un grupo con respecto a otro. Este es el grupo placebo, este es el grupo que le estamos poniendo el fármaco nuevo, el fármaco en estudio. Pues parece que la gente que está tomando metformina con empagliflozina, el HR, fijaros, es protector con respecto al otro grupo. Pero claro, ¿qué se suele hacer en este tipo de trabajos, en los ensayos clínicos? Pues no te van a dar una cifra así en crudo, 0,86 o 0,92 o 1,2, no suelen hacerlo de esa manera. ¿Qué es lo que suelen darte? Una cifra, como esta, y un intervalo de confianza al 95%. Y atención a esto, si este es un eje que representa, pues desde el 0, el valor más bajo posible para un riesgo relativo o para un hazard ratio, como en este caso, aquí tenemos el 1, este es el efecto nulo, efecto neutro, ni quita ni pone riesgo, y de aquí para allá, que a la derecha, pues sería un incremento de ese riesgo. Nos dicen, importante, para la comparación de no inferioridad, para el análisis de no inferioridad, vamos a usar como límite delta este punto de aquí, 1,2. Este es nuestro límite delta. Bien, teoría. ¿Para qué sirve esto? ¿Qué es lo que quiere decir ese límite delta? Si yo, al ejecutar este estudio, mi resultado, el intervalo que me dan, está por debajo de este 1,2, voy a asumir que las diferencias clínicas pues no son relevantes. Es decir, que este fármaco, este grupo con respecto a este, digamos que es no inferior, así es como se dice. Si a mí me sale un intervalo, por ejemplo este que voy a pintar en rojo, sale un intervalo así, o un intervalo así, o un intervalo así, lo que sea, con tal de que ambos extremos del intervalo estén por debajo de 1,2, yo voy a decir que la conclusión de ese análisis es que es no inferior. ¿Para qué? Y esto ha sido pregunta de Mire en varias ocasiones. ¿Para qué se utiliza un estudio de no inferioridad? Los ensayos clínicos tradicionales pues no suelen ser así, esto no es lo habitual. Si yo, por ejemplo, pues estoy trabajando, supongamos, comparamos para el tratamiento del herpes zóster, por un lado, valaciclovir frente a placebo. Ese estudio sería de superioridad. Intento demostrar que el valaciclovir es mejor que el placebo para recomendarlo y de esa manera pues ese tratamiento como el habitual para esa enfermedad. Es mejor que no hacer nada. Bien, pero hay veces que no va a ser así. De superioridad, como su nombre implica, pues intenta demostrar que una rama es mejor que la otra, significativamente, pero hay veces que lo que me interesa no es eso, no es demostrar superioridad. Hay veces que la conveniencia de hacer uno de no inferioridad pues tiene otros motivos. Supongamos, valaciclovir frente a bribudina para el tratamiento del herpes zóster. Pues realmente el valaciclovir ya es muy eficaz, ya funciona muy bien contra esa patología. La bribudina, pues a lo mejor una pequeña mejoría en cuanto a la eficacia, pues no va a ser algo tan importante, ¿no? Ya el otro funciona muy bien, pero puede ser que sea más conveniente. ¿Por qué? Pues porque tiene menos coste, o porque tiene menos efectos secundarios, o por algún motivo que no es puramente la eficacia. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Cuando el motivo de recomendar un fármaco no va a ser el simple hecho de que sea más eficaz que el otro, sino otro tipo de ventajas, pues lo que me interesa demostrar no es que sea netamente superior en cuanto a eficacia, sino que siendo más o menos igual, siendo parecido en cuanto a eficacia, pues va a tener otras ventajas. Entonces, en ese caso, cuando quiero demostrar algo así, lo que hago es plantear un estudio de no inferioridad. Intento demostrar que es no inferior. Como mínimo es igual lo que quiere decir eso. Entonces, ¿qué pasa? Se establece un punto de corte. Esto se establece a priori, antes de hacer el estudio. Aquí hemos decidido que es 1,2. Si el HR, o el riesgo relativo en su caso, la medida de asociación que sea, me sale por debajo de esto, los extremos del intervalo, pues diré que es no inferior. En el caso de que el intervalo me incluya ese punto de corte, me incluya el 1,2, lo que voy a decir es que no he demostrado que sea no inferior, no he demostrado que sea no inferior en ese ensayo clínico. Bien, pues aquí se hacen ambas cosas, un estudio de superioridad y un estudio de no inferioridad. Y fijaros aquí, si estoy utilizando esta magnitud, quiere decir que esto es un estudio de supervivencia. Esto es un estudio donde la variable de comparación, aparte del grupo al que pertenezco, grupo A o grupo B, la otra variable que estoy comparando es tiempo hasta que ocurre un evento, los que hemos descrito. Bien, vamos a los resultados del estudio. Lo primero, que ha salido ese análisis de superioridad.
Si os vais a la tabla, os vais a encontrar una P absolutamente baja, despreciable, P menor de 0,001. Parece que estadísticamente está muy claro, el de superioridad ahí no deja lugar a dudas, pero el otro tampoco. El de no inferioridad, la P me sale 0,04, también me sale estadísticamente significativo, pero los de no inferioridad, acordaos, nos van a dar esto, y nos van a dar un intervalo, y este intervalo tenemos que saber interpretarlo, y fijaros el intervalo, aquí, vamos a suponer que esto sea 1, como antes decíamos, 0,86 es el resultado neto, pero el intervalo, me dicen que va desde 0,74 hasta 0,99, este es el intervalo. 0,74, 0,99, por aquí queda el 0,86 y por aquí en 1.2 está nuestro límite delta que hemos fijado a priori. Bien, sale significativo tanto una cosa como la otra, tanto el de superioridad como el de no inferioridad. Ya digo que esto es atípico, suele hacerse uno de los dos, pero aquí me salen los dos, han hecho ambos tipos de análisis. Y me dicen que, bueno, que cuál sería la incorrecta con respecto a lo que se puede deducir de la imagen. Y atención a la opción número 1, esta es peligrosa. Dice la número 1, en el análisis de supervivencia realizado se ha observado una densidad de incidencia de evento primario mayor para el grupo placebo. Cuidado con este detalle. Densidad de incidencia. Este concepto ha caído en el MIR algunas veces y no es un concepto tampoco muy fácil de entender, mucha gente no lo acaba de tener claro. Si os vais a la tabla, vais a ver, atención, cuando comparan, están poniendo las unidades tasa por cada 1000 pacientes-año. Pacientes-año. Esa es la unidad que se va a emplear cuando manipulamos una densidad de incidencia. Pacientes-año. Cuidado con lo siguiente. No es lo mismo incidencia acumulada que densidad de incidencia. Se parecen mucho, pero no es lo mismo, son ideas distintas. ¿En qué se diferencian? Y aquí, mucho cuidado con aprenderte formulitas y formulismos y con saber calcular no sé qué, eso me da igual. Pero quiero que tengas una idea intuitiva, que sepas de lo que estás hablando. Vamos a ver. Imaginaos el siguiente supuesto. Tenemos, esto no tiene nada que ver con este problema. Supongamos dos poblaciones, población A, población B. Y en estas dos poblaciones sigo a toda la gente durante un año, suponer que tengan la misma población. Pues aquí son 10.000 personas, la A, y otras 10.000 personas, la B. Sigo a estas dos poblaciones durante un año y lo que hago es medir la ocurrencia de un suceso que es gripe. Gripe. ¿Cuántos casos de gripe ocurren durante un año? Tanto aquí como aquí. Y este es el año, dibujo el año. Aquí empieza enero hasta diciembre. Y aquí pues igual. Ya digo que tienen la misma población, exactamente lo mismo, 10.000 personas en cada colectivo. Y vamos a ver qué pasa con la gripe, cuántos casos de gripe hay y cómo se distribuyen. Atención a esto. En el A, un caso, otro caso, otro caso, otro caso, otro y otro. Tenemos 8 casos de gripe durante todo este año. ¿Cuál es la incidencia acumulada? Pues coño, la que acabas de decir, 8 casos por cada 10.000 habitantes al año. Estupendo. Bien, vamos aquí al B. Y fijaros en el B lo que sucede. ¿Cuántos casos de gripe hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya no hay más en todo el año. Calcúlame. Incidencia acumulada de gripe aquí, en el B. Y olvídate de fórmulas, Si es contar, no tiene más dificultad, es contar. ¿Cuántos casos de gripe ha habido? En el A, 8 por cada 10.000 habitantes en un año. En el B, 8 por cada 10.000 habitantes en un año. Porque tanto el A como el B tenían 10.000 personas, exactamente igual. Pero la incidencia acumulada es la misma, 8 por cada 10.000 en un año. Pero tú mira esto, ¿a ti te parece que estas realidades epidemiológicas son las mismas? Esto no es igual. De acuerdo que a lo largo del año ha habido el mismo número de casos en ambos colectivos, pero no se han distribuido igual a lo largo del año, ni mucho menos. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que parece bastante claro que en la población B
esos casos de gripe, o de la enfermedad que estés estudiando, la que sea, me da igual, o de muertes, o de lo que estés estudiando, se han agrupado mucho más al comienzo del periodo. Parece que la población B ha enfermado mucho más rápido que la población A. Y eso, la incidencia acumulada no es capaz de expresarlo. Porque la incidencia acumulada, ¿qué es lo que hace? Se limita a contar tantos casos en tanto tiempo, que es un año, sobre 10.000 habitantes, que son los que forman parte de cada población. Es decir, tiene en cuenta cuántos casos ha habido y tiene en cuenta la población susceptible de enfermar de esa enfermedad al comienzo del periodo. Eso es lo que hace la incidencia acumulada. La incidencia acumulada es 8 y es 8. Y no me distingue nada más. Aquí lo que yo estoy viendo es que el grupo B tienen una rapidez mucho mayor para enfermar. El grupo B, aunque ha habido el mismo número de casos, caen como chinches al principio del periodo. Y eso no lo puedo expresar con la incidencia acumulada. ¿Cómo se expresa esa velocidad a la que enferma una población? Con la densidad de incidencia. Con la densidad de incidencia. A mayor densidad de incidencia, más velocidad a la que la gente va enfermando, ¿eh? Aunque el número de casos a lo mejor sea el mismo, como he hecho aquí en este gráfico. No suele serlo, pero lo he hecho para que veáis que hay veces que la incidencia acumulada, pudiendo ser la misma, pues no es capaz de reflejar lo que sí reflejaría una densidad de incidencia, velocidad a la que la gente enferma. Bueno, pues aquí lo tenéis, ¿eh? Casos muy agrupados, muy al principio, la densidad de incidencia. Esos casos están más densamente agrupados al principio del periodo que en el otro colectivo. Pues eso es lo que expresa la densidad de incidencia. Y tal como nos dicen aquí en la pregunta, fijaros, tasa por cada 1000 pacientes guión año, esa es la unidad típica de densidad de incidencia. Por eso aquí lo que dice la 1 pues es verdad. Hay una densidad de incidencia que parece que es diferente en un grupo con respecto a otro, que es, el evento primario es mayor densidad de incidencia para el grupo placebo. ¿Qué quiere decir eso? Que en el grupo placebo, está ocurriendo ese suceso que yo estoy estudiando, o bien muerte, o infarto de miocardio, o ictus, con más rapidez que en el otro grupo, que da la impresión que esta empaglifosina resulta protectora frente a la aparición de esos eventos. Eso es lo que quiere decir. Aquí lo que estamos comparando es su densidad de incidencia. Bueno, pues después nos dicen, ¿quiere decir que el evento primario aparece antes en el placebo que en el tratamiento? Pues sí, lo que dice la 1, de momento, pues no hay motivo para cuestionarlo. Se está comparando eso. Velocidad a que enferma esa población. Es una cosa que es bastante plausible en un estudio de supervivencia. ¿Qué hace un estudio de supervivencia? Compara un grupo con respecto a otro, tiempo hasta que ocurre un fenómeno. Pues sería bastante normal que en un estudio de supervivencia una de las variables que comparemos sea esa, densidad de incidencia, como hacen aquí. Así que la 1, pues, ningún problema. Acordaos de ese concepto, densidad de incidencia. ¿Qué es lo que va a aparecer en el, si lo quiero calcular matemáticamente, que no lo voy a hacer, pero si lo quisiera hacer, qué es lo que tiene en cuenta? Arriba estará el número de casos, igual que en la incidencia acumulada. Pero abajo, el denominador, lo que me voy a encontrar es otra cosa. Ahí se va a tener en cuenta el tiempo en el que los individuos que forman parte de esta población son susceptibles de enfermar, susceptibles de contraer esa enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? Si yo la enfermedad la contraigo más rápido, la contraigo antes, al comienzo del periodo, pues soy vulnerable a ella o soy, digamos, susceptible de enfermar durante menos tiempo. Cuanto más rápidamente contraigo esa enfermedad, durante el resto del año ya no soy susceptible de que me ocurra por primera vez, porque ya me ha ocurrido. Es por eso, claro, la densidad de incidencia, los pacientes van a ser susceptibles de enfermar durante menos tiempo porque enferman antes. Es por eso, como tenemos un denominador que va a ser más pequeño, porque tienen menos tiempo de exposición, porque ya han enfermado, me va a salir un número mayor. Pero olvidaros de la matemática, olvidaros de la fórmula. Lo que expresa es esto, velocidad a la que la gente cae. Por cierto, densidad de incidencia es sinónimo de tasa de incidencia o también fuerza de morbilidad. Se suele expresar, y en el BIR lo han expresado hasta ahora como eso, densidad de incidencia, pero si os cuentan tasa de incidencia, hacen referencia a este mismo parámetro. Otra cosa es la incidencia acumulada, que antes decíamos y que se utiliza mucho más. Bien, por eso la opción número 1 pues es totalmente válida, hasta ahí no hay ningún problema. Vamos a la 2, a ver qué es lo que nos cuenta. Y dice la 2, la P de la superioridad ha sido menor del 5%. Bueno, pues estupendo, hasta aquí bien. Y luego dice,
lo que coincide con que el intervalo de confianza 95% que no incluye el valor nulo, por lo que podemos afirmar diferencias significativas entre los tratamientos. Vamos a ver, ¿cómo hace un estudio de superioridad? Un estudio de superioridad, ese intervalo de confianza, lo que no podría incluir es el 1. Porque ¿qué significa el 1? 1 significa que en este grupo y en este grupo la ocurrencia de ese fenómeno sería similar, sería igual. Y eso es una cosa que no es planteable, que eso aparezca dentro de ese intervalo si estoy haciendo un estudio de superioridad. Un estudio de superioridad, el intervalo tiene que salir por debajo del 1, ambos extremos, para considerar que es significativo. Y aquí ocurre. Aquí, ¿qué te han dicho? Tenemos un intervalo de 0,74 hasta 0,99, esto no incluye el 1, luego la superioridad me saldría significativa, y de hecho la P así me lo confirma. La 2 no tiene ningún problema entonces. Después, la 3, atención a la 3, que aquí está el veneno, hay que tener mucho cuidado, dice, la P de no inferioridad ha salido significativa. Y eso es cierto, P 0,04, como antes decíamos, con un intervalo de confianza que no toca el 1, por ello afirmamos no inferioridad de empaglifosina. Ahí está la mentira. Ahí está la mentira. ¿Cuál es el problema de la opción número 3? Para hablar de no inferioridad, cuidado, para hablar de no inferioridad, lo que se tiene en cuenta no es que no incluya el 1, que no toque el 1, es que no toque esto, que no toque el límite delta, es el límite delta el que voy a tener en cuenta para hablar de que sea no inferior, ese límite que se calcula a priori, que se establece a priori, mientras lo que suceda sea esto, o esto, o esto, la cuestión es que el intervalo no toque el 1,2, entonces es cuando digo que es no inferior. Cuidado, no es el 1 el que tendré en cuenta, sino el 1,2 para hablar de no inferioridad. Entonces, esa es la clave, eso es lo que hace que la opción 3 sea la falsa. Estar el intervalo por debajo del 1, eso podría ser relevante para la superioridad, pero para la no inferioridad es el límite delta el que no puede incluir. Así que la 3 sería la incorrecta. Es una pregunta sutil, es una pregunta que a lo mejor, pues, quien no esté muy versado en la interpretación de estos estudios, que tampoco llevan tanto tiempo preguntándolos en el MIR, pues es una cosa que te puede hacer fallar. Acuérdate, el límite delta, eso es lo que tienes que usar como referencia. Por último, la 4, que sí que sería verdadera, dice que los diseños de no inferioridad suelen hacerse por protocolo, mientras que los de superioridad por intención de tratar. Recordemos estos fenómenos, estas formas de analizar. ¿Qué es por protocolo? ¿Qué es por intención de tratar? Vamos a ver. Supongamos otro ejemplo diferente. Grupo A, Grupo B. Estamos evaluando un fármaco frente a placebo para el tratamiento de la alopecia androgénica. El placebo es una rama, A, y el B, finasteride, por ejemplo. Y bien, al principio del tratamiento tengo 100 personas aquí que tomarán placebo, otras 100 aquí que tomarán finasteride, grupo B, y el estudio dura pues 2 años. Bien, imaginemos que el estudio termina de la siguiente manera. Los del grupo A, los del placebo, pasan 2 años, están más calvos que al principio, pero bueno, al final lo terminan 97 personas. Hay 3 que se han perdido por el camino por el motivo que sea. Y resulta que esto de aquí, grupo B, finasteride, termina el estudio y acaban 24 pacientes. Eso sí, los 24 están mejor de su alopecia androgénica. ¿Aquí qué pasa? Vamos a hacer un estudio por protocolo. Estudio por protocolo sería tener en cuenta solamente, a la hora de analizar los resultados, aquellas personas que hayan terminado rigurosamente el ensayo clínico haciendo todo lo que yo les he dicho, tomándose el finasteride o en su caso el placebo, religiosamente, cada día, meticulosamente, han cumplido todo y han llegado al final. Y si yo hago el estudio por protocolo, solo tendría en cuenta estos, nada más. Los que han terminado y han cumplido escrupulosamente el protocolo hasta llegar al final del estudio. Estos 97 por un lado y estos 24 por otro.
Análisis por intención de tratar. ¿A quién tendría en cuenta? Un estudio que se analiza por intención de tratar, lo que tiene en cuenta es a estos 100 del grupo placebo, lo hayan hecho bien, lo hayan hecho mal, lo hayan abandonado, da igual, a los 100 los tiene en cuenta a la hora de analizar. Frente a estos otros 100, a finasteride, lo hayan hecho bien, lo hayan hecho mal, se hayan olvidado la mitad de las tomas o no, lo mismo me da, los tengo en cuenta. ¿Te fijas la diferencia? ¿Cuál es más realista de los dos? ¿Cuál es más realista? ¿Cuál se aproxima más a la práctica clínica, al día a día del paciente? El de intención de tratar. Yo en la consulta o te di placebo o te di finasteride. Y puede ser que tú lo cumplas o que no lo cumplas. Y hay gente que cumple muy bien los tratamientos y otra gente no. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Refleja un poco pues la realidad de lo que sucede. Hay pacientes que a lo mejor pierden la motivación, dejan de tomárselo y fin de la historia. Y otros que a lo mejor sí que siguen hasta el final. Intención de tratar es eso. Tiene en cuenta a todo lo que estaba en este grupo y a todo lo que estaba en este otro y compara y ya está, y lo que salga. Por protocolo, solo los que han seguido las instrucciones escrupulosamente y han llegado a terminar en su rama haciendo las cosas bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué puede suceder en este caso concreto? Y por eso he elegido este ejemplo. Si yo lo hago por protocolo, me debe llamar la atención una cosa. Es que aquí, esta gente, los que tomaban placebo, pues lo han terminado casi todos. 97, hay 3 que se han ido, pero bueno, casi todo el mundo lo ha acabado. Y estos de aquí, estos 100, solo lo han terminado 24. ¿Qué puede haber pasado aquí? Pues a lo mejor los otros 76 han dejado el tratamiento o por efectos secundarios indeseables, o por molestias del tipo que sea, o porque a lo mejor incluso les era hasta contraproducente, no lo sabemos. La cuestión es que al final del estudio aquí solo hay 24 y aquí hay 97. Esto es sospechoso. Si yo en este caso hago un estudio, un análisis por protocolo, solo estaría teniendo en cuenta estos 24, pero estoy ignorando la realidad de 76 personas que a lo mejor han tenido problemas, o igual hasta se han muerto por el camino, si el fármaco era muy tóxico, no lo sé. Pero fijaros que el estudio por protocolo, análisis por protocolo, eso lo que hace es como una comparación pues muy riguroso, muy selectivo. Es todo aquel que lo ha hecho muy bien, que ha sido muy disciplinado, pero esta no es la realidad de los pacientes, ¿eh? Hay gente que se lo va a tomar, otros que no, y puede ser que a lo mejor haya gente que lo abandone pues por diferentes razones que no tendrías en cuenta en caso de hacer un análisis por protocolo. Entonces, ¿cuál es más realista de los dos? ¿Cuál se aproxima más a la práctica clínica? Que esto lo han preguntado en mí. Por intención de tratar, ¿eh? Analizo a todos los que estaban aquí. ¿Qué es por protocolo? Analizo solo a los que han llegado hasta el final. Y hay veces que hay que cuestionarse algunas cosas. Hay análisis por protocolo que pueden pasar por alto determinadas cosas que a lo mejor pues no se verían si utilizaras el otro análisis por intención de tratar, que es como más realista, como más próximo a la práctica diaria. ¿Qué nos dicen aquí? Nos dicen que los diseños de no inferioridad suelen ser por protocolo, mientras los de superioridad suelen ser por intención de tratar. Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. ¿Qué es lo que pasa? Uno de no inferioridad tiene que ser, digamos, como más fino en el sentido de demostrar, entre comillas, que uno de los dos fármacos pues no es peor que el otro. Y para eso, pues, ¿qué necesita? Que los pacientes se lo tomen muy en serio, hagan las cosas muy bien, porque va a ser más difícil de detectar en ese sentido. Entonces, por ese motivo, uno suele usar análisis por protocolo y otro por intención de tratar. No hace falta saberse muchas finuras con respecto a esto, pero acordaos que los tipos de análisis son diferentes y por eso lo que dice a continuación pues también es verdad. Por ello, no es conveniente hablar de superioridad en un diseño planteado para no inferioridad, independientemente de que el intervalo de confianza incluya o no el nulo, que sería el 1. ¿Por qué? Es porque incluya o no el 1, si lo que yo he hecho, he diseñado un estudio de no inferioridad, el tipo de análisis que hago no es el mismo que el de superioridad. El planteamiento del estudio no es el mismo. Uno es por protocolo, otro es por intención de tratar. Uno puede ser más riguroso, otro más pragmático. Por ese motivo hay que ser cautos a la hora de hablar de superioridad si el tipo de estudio que he hecho era pensado para demostrar no inferioridad. Lo que dice la 4, pues tiene razón. Sí que es verdad que hay veces que un estudio de no inferioridad, si el intervalo me sale claramente por debajo de 1, pues transmite la sensación de que no solamente es no inferior, porque probablemente hasta sea superior, pero hay que tener reservas a la hora de hacer esas afirmaciones, porque el tipo de estudio y análisis que se hace pues no es exactamente igual en un ensayo que en otro. Pero bueno, con esto pues
Nos queda lo de la 3 que decíamos, acordaos, el límite para hablar de no inferioridad no es el efecto nulo, que es 1, sino el límite delta. Eso es lo que hace que la opción 3 sea la falsa y por eso la solución de la pregunta. Es una pregunta compleja, no pasa nada quien la tenga mal, es un pequeño detalle, es difícil, es quizá pues, la más exigente de las que hemos analizado en el vídeo de hoy. Y bueno, ya por mi parte, ya os dejo en paz. Muchas gracias por vuestro tiempo, mucho ánimo para estas últimas 2 semanas que quedan para el MIR y no os preocupéis que al final las cosas van a salir mucho mejor de lo que pensáis. Próximo simulacro, ya sabéis que es el que se celebra dentro de las aulas, dentro de la escena, de la obra de teatro final que vais a vivir dentro de 2 semanas, así que hacedlo, es importante hacer el examen dentro de esas aulas para perder el miedo escénico, para que cuando llegues el día del MIR estés mucho más cómodo y más confiado que si nunca hubieras vivido esa situación. Así que lo dicho, mucha suerte, mucho ánimo y nos vemos en el simulacro 28.